el arte islámico o el arte producido por la religión islámica. Acá hay que primero aclarar acerca de las diferencias, lo que decían las compañeras, bueno, mencionaban Islam, mencionaban árabe. Resulta que todo eso nos remite a una región del planeta y a una cultura en general. Por eso otra compañera decía la India, porque resulta que en la India hay una parte de la India que es de religión islámica. La India no son árabes, pero hay una parte de la religión es islámica. Es decir, la otra es hinduista, otra es taoísta, otra pues, de diferentes versiones. ¿Sí, Fátima? Yo conozco el Islam porque una vez mi papá se encontró dos libros que uno decía Descubre el Islam y el otro era el... No le entendí eso último. ¿Descubre el Islam y? Fátima. Bueno, creo que le pasa el micrófono ahí a Fátima. Bien, pero vamos a avanzar. Entonces, lo primero que hay que separar es que, bueno, la mayoría seguramente cuando piensa en esto, lo que se le viene a la mente es justamente esto, el terrorismo. Pero resulta que esto es lo que es importante para nosotros de aprender. Vean, árabe y musulmán son dos cosas diferentes. Árabe se refiere a una persona o a la cultura en general de la región árabe, o sea, de países donde la lengua es árabe. Esos son países árabes. Entonces, si vemos el mapa, como lo observan acá, en la región de África, todo el norte de África es árabe. Y parte también del Medio Oriente, especialmente la región de la península arábiga, Arabia Saudita, esto es árabe. Sí, no sé quién, algo por acá, permítanme. Habla el Corán, dice Fátima. Muy bien, gracias. Entonces, árabe es esta región. ¿Qué países? Bueno, Libia, Siria, Jordania, Irak, Irán, Palestina, Líbano, Sudán, Emiratos Árabes, Marruecos, Comoros, Argelia, todos esos países son árabes. ¿Por qué? Porque la lengua común que comparten es la lengua árabe. Pero resulta que no todos esos países son de mayoría musulmana. Ahora, ¿qué es musulmán? Musulmán es una persona que cree en la religión que fundó el profeta Mahoma o Mohammed, también como se le conoce. Ese es el Islam, es la religión islámica. Entonces, tiene sus propias características, es una religión monoteísta también, y eso sí, está distribuida en todo el mundo, igual que el catolicismo, igual que el cristianismo no católico, igual que el judaísmo, igual que el budismo. O sea, tienen algunos países en los que hay una concentración mayor, pero otras en las que hay una concentración menor. Por ejemplo, como lo observan en el mapa acá, los países mayoritariamente musulmanes sí efectivamente son árabes, pero no significa que todos lo sean. Vemos el norte de África, todo el Medio Oriente y parte de Oceanía son de mayoría musulmana. O sea, tienen por religión el Islam. Pero vean, Estados Unidos, Rusia, en Sudamérica sería Argentina. Bueno, en Europa, muchos países también tienen presencia musulmana, que en nuestro país también la hay, pero es una minoría, es poca gente la que profesa la religión islámica. Entonces, así como los cristianos, independientemente de la versión, creen que Cristo pues, es el Hijo de Dios y que es el máximo representante de Dios Padre, así los musulmanes creen de Mahoma, solo que Mahoma lo dicen no como el Hijo de Dios, sino como su profeta, un profeta de Allah. Allah es una, ¿qué sería? Es una palabra que deriva de una frase, y la frase es el Dios. Significa el Dios, entonces se refiere a Dios propiamente. Pues dice, no, es que Allah no es Dios, ¿cómo no? Es que Allah, Yahvé, Jehová,
es el mismo Dios, solo que dicho de diferente manera, con un nombre diferente. Entonces, esos son los musulmanes, la religión musulmana, y tiene sus bases, ya vamos a ver algunos datos sobre ella. Y bueno, ahí el dato acerca del porcentaje de población musulmana según el color de acá. Ahora bien, estos son el problema. Los islamistas. Los islamistas son una minoría, es decir, es un pequeño grupo dentro de la religión islámica que tienen un pensamiento bastante, como dijera, bastante extremista acerca de las enseñanzas de Mahoma, tanto lo que aparece en el Corán, el libro sagrado, como nos decía Fátima, el libro sagrado del Islam, pero también otros libros, no solamente el Corán, porque el Corán son versos donde se habla del amor, se habla de la comprensión, se habla del amor al prójimo, bueno, ahí están establecidos los 4 pilares del Islam, pero los otros libros son normas en las que se dice cómo la sociedad debe comportarse para, se supone, estar en concordancia con lo que el Corán dice. Y digo se supone porque en la actualidad eso quedó hace 1400 años atrás. O sea, hay una diferencia bien grande, se la voy a plantear de esa forma. El cristianismo de 2000 años al actual, yo siempre les he estado diciendo cuando veíamos esa temática que ha cambiado. O sea, el cristianismo que tenemos actualmente no es el cristianismo de hace 2000 años, ni es el cristianismo de hace 1600 años, ni es el cristianismo de hace 1000 años, ni es el de hace 700 años. O sea, el cristianismo ha cambiado. Y esos cambios han hecho que se vaya acomodando a la religión, a la sociedad, perdón, y a la actualidad, según su momento. El Islam no ha cambiado, o sea, sigue siendo las reglas muy similares a las que bueno, sí ha cambiado, perdón, lo estoy diciendo mal. Para los islamistas, o sea, estos extremistas, el Islam no ha cambiado. Para ellos, si se dijo así en el año 600 y un par de años más, cuando Mahoma escribió esos preceptos, así son todavía, o sea, así deben entenderse todavía, aunque la sociedad haya cambiado, aunque la tecnología sea diferente, pero según ellos eso no ha cambiado. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que se tienen con esta minoría. Al ser minoría, pues actúan en nombre, eso sí, de las mayorías. Pareciera entonces que cuando hacen algo, los medios occidentales, o sea, los de Europa, los de Estados Unidos, los de toda esa región, hacen ver a la gente que toda la religión es igual, que todo es igual, pero no es así, son cosas diferentes. El extremismo es malo en cualquier religión, no solamente en el Islam, también en el cristianismo, bueno, en todas las religiones, el extremismo es malo. Estos extremistas son bastante bélicos, son irrespetuosos de las normas de otras comunidades, de otras culturas, y ese es uno de los grandes problemas que sí efectivamente se tiene. Pero no significa que todo el Islam sea malo, no significa que todos los árabes sean malos. Dígame, María Concepción. Bueno, aquí más o menos se entra con lo del tema que está pasando con Palestina, Israel. ¿Entrarían aquí ellos? Sí, ¿no? Sí, los islamistas, sí, pero, o sea, ahí hay otros aspectos mezclados también, porque la cuestión no es religiosa. En la región de Palestina, el problema no es tanto la religión, es una cuestión política, en la que un país fue invitado, fue llevado a convivir con el país que legítimamente existía en ese lugar, pues terminó por apoderarse de todo y destruir todo lo que la otra cultura significaba. Entonces luego cuando la otra cultura se defiende, entonces resulta que ahí vienen pues los desastres como lo estamos viendo en este momento. O sea, no es tanto cuestión religiosa el problema ahí, el problema más bien es político en esa región. Y tiene una cantidad de factores ahí pues que conviene revisarlos despacio, verlos así a detalle, informarse bastante para pues que no caigamos en desinformación de uno ni de otro bando. Por lo que particularmente está sucediendo ahí en esa región. O sea, ahí no es un problema de judíos contra
contra islamistas o contra musulmanes. El problema ahí es político, es una cuestión de control de territorio, lo que existe principalmente en esa zona, que es aprovechado, eso sí, por los islamistas, por estos que son extremistas, que estos no respetan, ¿cómo se dice? No respetan normas ni nada, para desestabilizar también. Y eso viene a otra vez a que toda la gente piense que todos son iguales. Entonces luego todos los musulmanes y árabes son malos, según nos lo presenta la televisión. Pero voy a quedarme hasta acá con esto. Les voy a agregar algunos videos, como les decía, en el grupo de Facebook para que hagan sus valoraciones sobre esto que les comentaba. Pero sí, siempre hago la diferencia entre árabe, musulmán y islamista, que son los extremistas. Los últimos son la minoría. Lamentablemente son los que hacen ver mal a todo el resto de actores pues, de esta cultura que vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, les decía, son más las similitudes que tenemos que las diferencias. Hay cosas bien interesantes con esto de las palabras, por ejemplo, alcachofa, azúcar, alfalfa, berenjena, zanahoria, son palabras que tienen su origen árabe. De hecho, los números que utilizamos nosotros son arábigos. El álgebra, muchos principios algebraicos fueron desarrollados por los árabes. No digo musulmanes, digo árabes. Acuérdense, árabe es la cultura. Una palabra que es bien interesante que ustedes lo ocupan a cada rato es esta, va. Ojalá significa quiera que algo suceda. Por ejemplo, ojalá que salga bien en el parcial. O sea, quiera Alá que salga bien en el parcial. Es bien interesante la palabra esa, cómo lo utilizamos. ¿Sí, Brian? Quiero saber si esos principios matemáticos también aportaban algo al arte. No, de manera directa no. Ahora sí sucederá en el Renacimiento que algunos de los principios, tanto de la matemática árabe como de la matemática y física, también principios físicos griegos, van a ser utilizados para la realización de composiciones artísticas. Eso sí va a suceder, pero en el Renacimiento, un poco más adelante en el tiempo. En este momento simplemente son cuestiones que resuelven problemas teóricos a partir de un lenguaje alfanumérico, o sea, de letras y de números. Pero el sistema numérico que utilizamos nosotros es el 0, 1, 2, bueno, el 0 no, el 0 fue inventado por los mayas, pero 1, 2, 3, 4 en adelante, ese es árabe. Igual, bueno, aquí les dejo un listado de muchas palabras que utilizamos y que son de origen árabe. Ahora, ¿por qué las tenemos nosotros? Porque resulta que los árabes conquistaron la península ibérica. Se apoderaron de esa región cuando los visigodos eran principalmente los que habitaban la región. Luego la cultura española, a través de los reyes de Castilla, Aragón, los reyes de Castilla, Aragón, León también, comenzaron a empujar a los árabes, a los musulmanes, perdón, sacándolos del territorio, pero hubieron muchos árabes, sigo mezclando, muchos musulmanes que se quedaron en territorio, y entonces eso enriqueció todavía más el lenguaje. Cuando ellos vienen a América, los españoles, entonces traen todas esas palabras, por eso son parte de nuestro vocabulario también. Dígame, Concepción. También podemos atribuir a esto con el tema de las cruzadas. Las cruzadas fueron en dirección contraria, porque les voy a poner el mapa. Porque ahí lo de las cruzadas es como que el cristianismo quería recuperar varias cosas. Sí, pero de esa región. Las cruzadas fueron desde la región de Roma hacia el oriente para recuperar efectivamente territorios que estaban bajo dominio acá, de los musulmanes en toda esta región. Tierra Santa, que es como se conoce, por ejemplo, algunas regiones en Grecia, otras en el antiguo imperio bizantino, que habían caído en poder de los musulmanes. Eso es hacia acá. Pero hacia este lado no hubieron cruzadas, salvo una, que es la única que se desarrolla en territorio europeo, pero en la región de los francos, acá, que es la cruzada en contra de los, ¿cómo se llaman estos?
los cátaros, contra los cátaros. Los cátaros es una versión del cristianismo que pues planteaba algunos aspectos que eran contrarios a la religión católica predominante. Entonces, pues el catolicismo, su líder, desde el Papa, pues los mandaron a aniquilar. Miren, vayan y quémenlos. Así es que pues terminaron matando a todos los cátaros. Es la única de las cruzadas que se desarrolla en territorio europeo. Todas las demás van hacia el oriente, hacia esta región. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre esto? ¿No? Bueno. La localización. Vean, cuando se inicia todo esto, acá, en la región de Medina, cuando Mahoma recibe el mensaje, entonces resulta que pues es la zona que ustedes ven en verde acá, son las primeras en tomar para sí el mensaje del profeta, de Mahoma, y poco a poco comienzan a expandirse. La región de Omán, el extremo más oriente de la península arábiga, es uno de los primeros lugares también en que las comunidades de esa región pues retoman. Toda esta región era politeísta, pero retoman el monoteísmo que Mahoma predicaba. Luego Mahoma marcha hacia la Meca, acá donde ven eso, la Kaaba, y pues a la muerte de Mahoma pues se dan algunos pues luchas de poder, digamos, en la región. Al final, luego del acomodamiento propio de un cambio tan grande en el que el profeta pues es sustituido por un nuevo representante, a partir de eso viene pues la expansión y comienzan a conquistar territorio, conquistan todo el norte de África y luego pues pasan hacia la península ibérica y terminan por conquistar la mayor parte de la península, de la región de la España actual, salvo la zona norte y la región, digamos, como colindante con la actual Francia, es la única que no queda bajo poder de los musulmanes. Eso es también un tema, el arte mozárabe, que van a ver ustedes en la historia 2. Bien, esa sería entonces la expansión. Tiene diferentes etapas, no es solamente una sola, porque se ven diferentes siglos, todo ese desarrollo del movimiento islámico. Ese es el imperio islámico en su totalidad. El califato, digamos, el califato es como un territorio donde gobiernan el califa, que es el máximo representante de autoridad civil dentro de la religión islámica. Bien, ahí están las fases. La de Mahoma va del 570 al 632 de nuestra era, o sea, esto es siglo VI, siglo VII de nuestra era. La égira, que es el camino que emprende hacia la Meca, es el 632, y a partir de ahí viene la expansión del poder islámico en toda la región. Luego viene el califato ortodoxo, donde son los califas, amigos y familiares de Mahoma los que gobiernan. Y hay una expansión hacia las regiones de Palestina, Siria, Mesopotamia, Egipto. Le quitan también territorios a Bizancio, comienza a perder poder Bizancio también, y pues sigue aumentando. Luego aparece otro periodo en el que son los omeyas los que gobiernan. La capital está en Siria en ese momento, en Damasco, y continúa la expansión y llegan hasta la India, Afganistán, Pakistán, toda esa región pues van a conquistarla, y ahí es donde viene la conquista también del norte de África y la península ibérica. Y luego los abasíes, que es otra etapa también, son otro gobernante del 750 al 1258. Y acá es el periodo de un tanto de decadencia de todo el imperio islámico. Comienzan a separarse, ya no hay una cohesión en todo el reino. Y ahí por el siglo pues, 13 los mongoles, que estos vienen del oriente, de la región norte de la India, van a derrotar a los abasíes en Bagdad, en la capital actual de Irak. Y ahí pues termina, digamos, el periodo de hegemonía islámica en la región. ¿Cómo se organizaban durante la etapa del imperio? Dígame. Entonces, ¿se podría decir que Mahoma sí existió? Sí, Mahoma sí existió. Como personaje, sí.
De él hay un tanto más de referencias y también algo que no tenemos con Jesús, hay un cuerpo. Así hay una tumba, así hay un lugar en donde se ubicó, aunque se murió durante diferentes momentos, pero hay más datos históricos acerca de Mahoma. Bien, no sé si alguien más sobre eso. ¿No? Bueno, avanzamos. Bien, en cuanto a la organización política, el califa es la máxima autoridad. Por ejemplo, si el territorio más bien donde gobierna el califa es lo que se llama califato. Hace un par de años, una década más o menos, un poco más, unos extremistas islámicos declararon califato en una región del Medio Oriente y digamos que borraron las fronteras de varios países y se apoderaron de ese territorio y comenzaron a generar una expansión en la región. Eso era parte de cuestiones políticas que no necesariamente nacen en el lugar, sino que tiene que ver siempre con el apoyo de aquellos países que les interesa, digamos, apoderarse de recursos en esa región y que ellos ni siquiera son del Medio Oriente, sino que son países occidentales, meten la mano ahí y comienzan a financiar a estos grupos extremistas para que estos pongan en problemas a los gobiernos que no son alineados a ellos. Entonces, eso hizo que aparecieran unos grupos por ahí, el Daesh, por ejemplo, ISIS, que comenzaron a hacer bastantes destrozos, por así decirlo, en toda esa región. Entonces, ellos declararon califato, es lo que quería llegar con esto. En ese momento, y no lograron hacerlo porque pues no tenían el apoyo que a lo mejor en este momento sí tuvieron pues toda la comunidad islámica. Luego, el visir es el primer ministro, el emir es el gobernador de una provincia. Es como si les dijera, miren, el califa es la máxima autoridad política y religiosa. O sea, esto es que gobierna la religión y lo civil. El visir sería el primer ministro, sería el equivalente al presidente del país. El emir es el gobernador de una provincia, digamos que serían los alcaldes actualmente. El cadí es un juez, el que se encarga de administrar la justicia, y el diván es el tesorero real, o sea, el que se encarga de administrar las finanzas en toda la... De esa manera es como se dividía en aquel momento toda esa organización pues, de la cultura islámica. Luego, ¿cómo se organizan ellos a nivel de sociedad? Pues hay dos grupos grandes que son los musulmanes y los no musulmanes. Nosotros seríamos no musulmanes. Aunque viviéramos dentro de ese territorio, si nosotros tenemos una religión diferente al Islam, entonces ellos nos apartan. Nosotros somos no musulmanes. En cambio, los musulmanes, los que sí tienen la religión, por religión el Islam, ellos están divididos en aristocracia, un grupo social intermedio que sería como, digamos, la sociedad media, que sería clase media más bien, y la masa popular, donde están todos, en general, pues todo el pueblo. La aristocracia, principalmente, pues personas que son de origen árabe y grandes terratenientes, o sea, dueños de territorios y de grandes recursos. Eso es la aristocracia musulmana. El grupo social intermedio serían funcionarios, comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, pequeños comerciantes, y esos no tienen mucha participación política, porque la élite, la aristocracia, es la que se encarga de todo, del gobierno, de lo religioso y de lo político. La masa popular, ahí estarían artesanos, campesinos, pequeños propietarios, esclavos también van acá, y la situación de ellos, pues, en común es precaria. O sea, son personas que no tienen medios para sobrevivir, digamos, de manera holgada durante su vida. Los no musulmanes, principalmente en esa región y en la época de la que estamos hablando, que es siglo VI al siglo XV, por ejemplo, principalmente son cristianos y judíos, esas dos religiones que conviven junto con el Islam. A ellos, bueno, se les denomina como gentes del libro, es el término con el que o la traducción del término con el que se conocen. Fíjense que es difícil de creer por todo lo que vemos en la televisión, pero a los cristianos y a los judíos, los musulmanes los tienen con una estima, digamos,
bastante buena. No digo que respetan al 100%, pero miran con bastante, ¿qué sería? Confianza, por así decirlo, o amabilidad a los cristianos y a los judíos. Y hay una razón, y es que el Islam es una religión que nace principalmente de los preceptos judíos y cristianos. Por eso es una religión monoteísta. Pero ya vamos a llegar a esa parte. Ahorita ese diagrama solo les muestra, por ejemplo, en la región de España, cómo era la pirámide social. Acá, estamos en la época en la que España era gobernada por los musulmanes. Los árabes eran los que manejaban todo. Aquí estaba el principal. Luego los pequeños señores y humildes serían en este caso comerciantes, por ejemplo, en pequeño. Los muladíes, estos son de origen cristiano, pero pues también eran considerados como parte de los musulmanes, y otras religiones que eran judíos y los mozárabes. Los mozárabes son cristianos bajo dominio musulmán. Ese es el término. Los musulmanes, cuando conquistaban un territorio, no se terminaban, no acababan o no destruían la religión. Entonces llegaron a una España que era cristiana católica, eran los visigodos los que gobernaban en esa región. Entonces llegan los musulmanes, conquistan, eso sí, hay guerras, hay un rechazo de parte de los visigodos, pero al final la hegemonía va a ser de los musulmanes, pero ellos no destruyeron la religión, sino que les permitieron que siguieran teniendo el culto a su Dios, a los santos, que mantuvieran pues todos los ritos que ellos tenían. Entonces, estos cristianos que se quedaron bajo el dominio musulmán, eventualmente se les denominó mozárabes. Y ellos, en las construcciones que hicieron, en los edificios que se construyen como templos de esta época, tienen algunas similitudes con los templos de la religión islámica. Entonces, por eso, a ese en particular, es un capítulo muy, muy importante del arte en España y que tiene incidencias en América, el mozárabe. Y luego, pues, de la expulsión de los musulmanes de España, hay musulmanes que se quedan bajo dominio cristiano. Esos también son otra cultura, otro arte también que se desarrolla y que se ve en la historia 2. Y bueno, en la base de la pirámide, los esclavos, como siempre. Sobre la religión, es una religión monoteísta que nace en el siglo VII, o sea, en el año 600. Tiene bases en elementos cristianos. De hecho, Mahoma, él relata que pues se le aparece el arcángel Gabriel y él le dice, o sea, lo presiona para que escriba, o sea, es como que lo está regañando, le dice, escribe, o sea, toma nota, escribe lo que te voy a decir. Y Fátima, está bien, Fátima, no hay problema. Entonces, muchos de los elementos del cristianismo se retoman por el Islam. Se menciona, aunque si no por el nombre, pero sí se menciona a Jesús, se menciona a María. De hecho, Jesús y María tienen una posición muy importante dentro del Islam. Fíjense que la cultura islámica tiene en un pedestal bastante importante a María, por considerarla la madre del profeta. O sea, es la madre del profeta, es alguna persona muy importante. ¿De cuál profeta? Jesús, porque para los musulmanes Jesús no es el Hijo de Dios, es solo un profeta. Así como para los judíos Jesús es solamente un profeta. Entonces, los musulmanes tienen y mencionan en varias ocasiones dentro del Corán a la madre de ese profeta, la madre de Jesús. En ese contexto, en el que el cristianismo comienza a expandirse mucho más hacia el oriente, acuérdense que el mensaje pues tenía que moverse a todas las regiones y que Roma lo estaba convirtiendo en su religión oficial. Había un proceso ya de 200 años en el que Roma comenzaba o ya tenía bastante bien establecido el cristianismo católico. Entonces, pues de ahí se nutre bastante la información que Mahoma retoma. Y él escribe un libro que es el Corán, que se considera pues textos inspirados por Dios porque fueron
según las creencias de ellos, fue dictado por el arcángel. O sea, es palabra de Dios lo que se escribió ahí. Y luego vienen otros libros que Mahoma utilizó, escribió para normar la sociedad. Así como si ustedes recuerdan, Moisés hizo, hay uno de los libros del Pentateuco que se refiere a las normas de convivencia, o sea, todo aquello que los judíos tenían que hacer para convivir de manera correcta entre ellos. Ahí vienen castigos, vienen como reprendas que se le hacían a la gente cuando alguien se equivocaba. Todo eso pues que aparece en el Antiguo Testamento, pues Mahoma también escribe sobre eso. Y algunos de esos libros, bueno, eso sí, son varios libros, algunos de esos son los que los islamistas, o sea, estos extremistas retoman y son los que vuelven como si fuera ley, o sea, se olvidan del Corán y establecen que esas leyes son las que deben de cumplirse. Bien, este personaje lo mencionábamos en el tema anterior. ¿Qué dijimos que era Abraham? ¿Sí, Gabriela? Pues era el padre de toda la nueva generación ¿De cuál nueva generación? de israelitas. Muy bien, israelitas. ¿De quiénes más? Acuérdense que Judíos. Abraham, ¿qué pasó? Judíos, sí. ¿Quiénes más? Un profeta. Era un profeta, muy bien. ¿Qué pasó con él? Creo que de ahí se deriva como de los, bueno, no recuerdo bien, de las 12 tribus, algo así. Creo que tiene un poco que ver con eso. Ok. Muy bien, gracias. Bien, por el tiempo vamos a ir avanzando. Vean, él no podía tener hijos, ¿o sí? Sí podía tener hijos. Lo que sucede es de que, ¿cómo se llama? Por su vejez, no muchos lo consideraban como un hombre que realmente pudiera tener hijos. ¿Y entonces qué pasó? Su esposa le da, si no me equivoco, su esposa le da una de sus criadas para que se pueda reproducir. Y después de que se reproduce, tiene un hijo y el hijo, ¿cómo se llama? Lo cría. Y luego Sara, si no me equivoco, tiene un hijo de él propio también. Y ahí nacen las dos tribus. Muy bien, gracias. Ahí nos acaba de pues dar las bases para esto que les mostraba por acá. Abraham no podía tener hijos con Sara y entonces Sara le dice, bueno, que tome una de sus siervas y para que tenga descendencia. Y efectivamente tiene descendencia. Ese hijo se llama Ismael, pero cuando ya está Ismael, resulta que pues Sara queda embarazada de Abraham y nace Isaac. Y de ahí vienen entonces de Ismael. Deriva, según las creencias religiosas, 22 generaciones después nace Mahoma. Y según, bueno, el judaísmo llega hasta acá. Palestina, dice la actual franja de Gaza. Aproximadamente 15 generaciones después de Isaac aparece Jesús. Entonces aquí tenemos dos religiones, el judaísmo y el cristianismo, más la otra religión que sería el Islam. 3 religiones. Si a eso, ya le doy la palabra, además. Si a esto le agregamos que el cristianismo católico se separa, primero en ortodoxos, ahí tenemos 4 religiones. Después se separan los protestantes, y ahí tenemos como 3 versiones más. O sea, son como 8 religiones, entre 6 y 8 religiones que se derivan de Abraham. Ahí se cumple aquella promesa de que tu descendencia será tan grande como las arenas del mar. Dígame, Gabriela. En pocas palabras, Mahoma y Jesús podrían llegar a ser como primos lejanos. No creo acá porque las vertientes se separan bastante. Sin embargo, digamos que tienen un ancestro común, que sería Abraham, eso sí. ¿Quién me levantó la mano? ¿No? ¿Nadie?
Bueno, alguien vi que levantó la mano, pero no alcancé a ver quién era. Bueno, entonces ahí tenemos pues la parte esta de es una religión. Entonces el Islam es una religión abrahámica, o sea que es de las que derivan del patriarca Abraham. El Islam entonces es una religión monoteísta, acuérdense, es un solo Dios. El dogma de esa religión es el Corán, y la premisa principal de la religión es que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá. Es lo único que, existe para ellos. En el video que veíamos antes de iniciar la grabación, ese es el llamado a la oración, el Adán. Ahí básicamente lo que se repite es esto: no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el mensajero de Alá. Alá es el castellanizado de Alá, que significa Dios. Hay aquí, pues, dependiendo de la versión que ustedes habrán escuchado en la religión que profesan, pues ahí les habrán dicho que esto no es cierto, que no sé qué, que aquí, que allá. Pero como aquí lo estamos viendo desde el punto de vista histórico, no religioso, pues acá establecemos que sí, es el mismo Dios. Bien, esto es otro aspecto interesante, es un concepto, es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos e ideológicos también, que tienen un programa político común, que es que la vida religiosa tiene que ser adaptada a la vida, social, la vida en general, la sociedad tiene que ser adaptada a los preceptos religiosos del Islam, que les repito, no solamente derivan del Corán, sino de otros libros también. La era islámica, como se denomina, en la Égira, comienza en el 622 después de Cristo. Este es el momento, es cuando Mahoma marcha hacia Medina, desde la Meca. Es un cambio bastante grande para la sociedad árabe de ese momento, pero de mucho éxito, porque logró unificar todas las tribus árabes de la región. Ahora, el Islam son dos vertientes también, son los sunitas y los chiitas. Esto no me voy a detener mucho, pero ahí lo van a revisar luego en el material. Los sunitas son el 80 o 90% de la religión islámica, son la mayoría. Los chiitas es la minoría. Estos pasan peleándose en diferentes regiones por es una manera diferente de entender el origen pues de su vertiente. Entonces, el Islam no es uno solo, hay dos principales versiones de él. Pero luego revisan despacio la información. Los velos islámicos, esto se los coloco también como una información adicional, ahí luego lo revisan. No todo el Islam es esto es una versión extremista del Islam. El Islam tiene diferentes maneras de profesarse, no es una sola. Es tanto como que yo les dijera, miren, el cristianismo no es igual para todos. En el caso de las señoritas, por ejemplo, en algunas está completamente prohibido que se pongan pantalón. En otras es indiferente si llegan con pantalón o si no, o si llegan solo en vestido. En otras es como muy estricto que tienen que ir con vestido. Entonces el Islam es diferente en cada región, cada país, dependiendo de si son chiitas, si son sunitas, si los dirigentes son fundamentalistas, es decir, están más cercanos a los primeros preceptos del Islam, o son más progresistas porque se han ido adaptando a los tiempos, pues así va a ser de diferente también eso. O sea, no es cierto que todo es así, hay diferentes. Ahora, es chocante, eso sí, con nuestra cultura occidental, es muy chocante, porque pues nuestras costumbres son diferentes, han ido adaptándose a cada etapa del desarrollo social y político de nuestra historia. Bien, sobre Mahoma, es considerado pues el último y más importante de los profetas desde Abraham. Se le considera pues de la misma naturaleza que Moisés, que Jesús, pero pues es el principal de ellos. Los demás son solo profetas, pero para ellos es el más importante de todos, Mahoma. Está prohibido representarlo a él de cualquier forma, o sea, está prohibido que se pinte su rostro, que se haga una escultura de su rostro, eso es absolutamente prohibido. Por eso en la imagen que ustedes observan acá, en la que se muestra al arcángel Gabriel,
que está dándole el mensaje, el profeta no tiene rostro, porque es imposible de representar. Eso es, se considera una afrenta muy, muy grande. Imagínense si solamente el representarlo de manera respetuosa es una afrenta, imagínense caricaturizarlo, hacerlo ver mal, meterlo en una caricatura. Yo sé que ustedes pues lo han hecho, lo han visto, se han reído de eso, caricaturas en las que se satiriza la figura de Jesús o la figura de Dios. Eso, dentro del cristianismo, en cualquiera de sus versiones, es algo que se pasa para la mayoría, no digo para todos, pero sí para la mayoría. En el Islam es un insulto, es una afrenta gravísima el hacer eso. Y por eso es que suceden algunos ataques en algunos lugares, es por eso, porque no se respeta eso. Siempre los extremistas son el problema. Y aunque los demás solamente les reprendan y les digan, miren, eso no se tiene que hacer, hay algunos extremistas pues, que actúan bastante mal a las representaciones del profeta. Bien, hay algunos aspectos sobre el pensamiento religioso, eso se los dejo para ustedes. Los 5 pilares del Islam, si se los voy a mencionar. Acá tenemos la shahada, que es la frase, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esa es la premisa principal del Islam y es uno de sus principales pilares. Luego el salat es rezar como mínimo 5 veces durante el día, independientemente de lo que están haciendo, y en dirección a la Meca. Para nosotros sería hacia el oriente. O sea, que ven a alguien que profesa la religión y va a rezar, va a apuntar su rostro hacia el oriente, porque en esa dirección está la Meca. Si viviéramos en Noruega, por ejemplo, entonces tendríamos que hacer esa oración apuntando hacia el sur, porque en esa dirección está la Meca con respecto a ese país. El azak, es dar limosna a las personas más pobres de la comunidad, o sea, compartir de lo que se tiene con las personas menos favorecidas. El Sam o ayuno, se realiza durante el Ramadán. El Ramadán comienza entre abril y mayo, según el calendario islámico. Para nosotros correspondería entre abril y mayo. Comienza el mes sagrado para ellos y es donde se hace todavía más ayuno, más ayuda a los pobres y aquellos que pueden, pues deben hacer una visita a la Meca, que ese es el Hajj, es la peregrinación a la Meca. Es una obligación para todos los musulmanes por lo menos una vez en la vida. Eso correspondería a los 5 pilares de esta religión. Y la llana es la idea del jardín, el cielo. Para nosotros el cielo es el paraíso, el lugar donde vamos a ir a gozar pues, de todo aquello que sufrimos en la tierra. Para los musulmanes la llana es el lugar de descanso, es el lugar que correspondería como a un cielo. Pero para los musulmanes ese lugar es como les dijera, tiene todos los aspectos de riqueza y de placeres del mundo acá en la tierra. Los textos referidos a la llana hablan, por ejemplo, que todos tendrán 33 años luego de morir, independiente de la edad que mueran, al llegar a ese lugar, a ese, digamos, el equivalente al cielo, los cristianos, todos tendrían 33 años. Fíjense que ese es otro aspecto también. Como es una religión patriarcal, el cielo está pensado solamente para los hombres, no para las mujeres. Bueno, ¿y para dónde van las mujeres? Pues hay algunas versiones por ahí que hablan acerca que a las mujeres también tendrán acceso, pero es como algunas mujeres. Y hay alguna versión de ese cielo, de esa llana, también para mujeres, pero principalmente está como fue ideado, fue pensado por Mahoma, por todo lo que le siguieron, para los hombres. En ese lugar es donde se habla de las 72 vírgenes que dicen estos musulmanes extremistas que les esperan luego de la muerte. Si Alá los recibe, dicen, pues ellos estarán gozando en ese paraíso con pues todos los placeres que pudieran imaginarse. Y por eso es que se dan así tan fácilmente a la inmolación, porque pues ellos piensan que al morir van a llegar mucho más rápido a ese cielo. Dígame, María Concepción.
Así como en el cristianismo que está el cielo y el infierno, no aplica así para el Islam, o sea, un mundo donde van los que hicieron el mal. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Solo termino acá con esto. Estas serían las huríes. Las huríes serían como, son versiones femeninas de los ángeles, que son los que atenderían a aquellos hombres que lleguen hasta ese nivel de santidad, digamos, dentro de la religión islámica. Y bueno, ahí describe cómo es todo eso que describe, pues, esos... las casas, los palacios, todo lo que tendrán aquellos que lleguen a ese lugar. Pero por el contrario, aquellos que han sido infieles, aquellos que han tenido infieles en el sentido de no haber sido fieles a los preceptos del Islam, ellos irán al Jahannam. Y Jahannam es, y este sería como un lago de fuego, un lugar de castigo, como lo que preguntaba Concepción. Ese es un lugar de castigo. Aquí van aquellos que no siguieron esos preceptos, aquellos que renunciaron a seguir los pasos que Mahoma dejó. Y se supone que es una manera como de asustar a aquellos que son no muy devotos de seguir las instrucciones dentro de la religión islámica. Era una manera de coaccionarlos, de decirles, miren, si ustedes no se portan bien, pues van a terminar en ese lugar. Es muy similar a la concepción del infierno del cristianismo, solo que la concepción del infierno del cristianismo, como ustedes, si les pregunto a ustedes cómo es el infierno, ustedes miran que hay fuego, que hay diablos, que hay tormentos. Esa versión que ustedes me describirían no tiene más de 1200 años, más o menos. Es una versión bastante reciente. Si se fijaron en el paleocristianismo, cuando hablamos de él, nunca les mencioné el infierno, es simplemente porque no está, no hay una idea todavía de él. Va a ser hasta ahí alrededor del siglo 1900, al siglo 1000, perdón, 900 al año 1000, o sea, siglo XI, siglo X, siglo XI, que hay una necesidad de crear ese lugar para coaccionar a la gente. Entonces, eso es lo que se supone que es lo que sucede acá con el Jahannam. Jahannam es el término. Bien, otra simbología es el Burak, es un ser extraordinario en el que se supone que Mahoma sube para ir al cielo cuando se le es requerido. Él se sube en este ser, vean las características, muy oriental, muy de la región de Mesopotamia. Se sube en él y es así que llega hasta la presencia de Dios. Hay una... la mezquita de la roca, por cierto, es la que aparece acá en el libro del Corán, acá. Ahí es donde está una piedra donde supone él puso el pie y quedó la huella de él marcado en ese lugar. Bien, ¿qué libros son? El más sagrado es el Corán, ahí están escritos los preceptos del Islam. Si ustedes lo leen, es como que estén leyendo versículos de la Biblia, porque el referente fue justamente pues las creencias cristianas. Luego la Sunna, estas son enseñanzas, dichos, aprobaciones, o desaprobaciones que hizo el profeta en su momento, o sea, cosas que veía que estaban correctas y que eran incorrectas que la sociedad de su época realizaba. Luego tenemos el Sahih Muslim, que esto son 42 libros que recogen pues diversos aspectos de legislación, por ejemplo, o sea, de leyes alrededor pues de la vida de aquellos que profesan la religión islámica. Muchos de las acciones que vemos de estos grupos pequeños que son extremistas, que son lamentablemente los que terminan dominando a las mayorías en la religión islámica, se basan más bien en esto, no en el Corán, sino en estos libros, porque aquí es donde están los castigos. El Corán habla de otra cosa, el Corán es un poema, pero estos libros no. En estos libros se dan castigos y se dan correcciones para aquellas conductas que se entienden que están lejanas de la vida del Corán. Esa es la gran mezquita de la Meca en Arabia. Y pues esta es la Kaaba. La Kaaba es un templo. Por dentro está hueco. No piensan que está sólido eso. Es un templo. Un par de veces se abre al año. Más que todo para hacer limpieza. No hay nada dentro que sea sagrado.
pero sí para ellos en una de las esquinas en una de las vértices acá de la cava, que es todo esto, está este elemento, y este elemento tiene lo que se considera para el Islam el único objeto sagrado. Para ellos es un regalo de Alá que les dio a ellos, es una piedra. Muchos creen que esto es un meteorito, por eso dicen que cayó del cielo, ¿verdad? Que bajó del cielo, es un regalo de Dios. Eso es lo que está en una de las esquinas, y la gente camina alrededor, y aquellos que pueden pues se acercan, tocan la piedra y siguen caminando. Esto sucede especialmente en el Ramadán, el mes sagrado. Y bien, vamos a quedarnos hasta ahí. En la siguiente clase, bueno, eso de la parte esta, como lo vamos a iniciar, les voy a grabar una de las clases. En caso que no pueda, pues les decía que vamos a tomar la clase del grupo 1 para que la estudien ustedes, porque lamentablemente pues la otra semana no tenemos actividad, dado pues la suspensión que viene. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una opinión, pero como el Yamá es el cielo para ellos, ¿no? Entonces, ¿no es como un poco contradictorio los regalos que ellos van a tener en su próxima vida, como lo del placer y todo eso que, digamos, como es su religión, es muy diferente, muy estrictos y así? Me parece un poco como, o sea, pasar a lo como muy regido a algo, a pasar como a lo más liberal, se puede decir. Sí, digamos que se entendería de esa forma. O sea, todo lo que acá se restringió, todo aquello que no se hizo acá para poder tener derecho a llegar hasta ese cielo para ellos, y luego al llegar allá, pues tener todos los digamos, placeres mundanos que se evitaron acá. Pero fíjense que no hay mucha diferencia con al menos en concepción, no digo en la concepción, digo, no en los detalles específicos, con el cristianismo, porque ustedes acá van a sufrir. Eso es a lo que nos lleva el cristianismo, que tenemos que sufrir, tenemos que soportar, tenemos que pasar muchas pruebas, muchas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos? Muchas carencias, para que cuando venga la vida eterna nosotros tengamos allá en abundancia. No nos dicen qué, pero nos dicen que vamos a tener allá en abundancia. Entonces, ven cómo está el asunto. Suframos acá porque ya vamos a usar. Yo lo veo más bien como bastante similar en cuanto a la cosmovisión, ¿verdad? Cómo se ve esto. Ahora, sí, tal vez es la gran diferencia con el cristianismo, eso sí se lo remarco, es que en mucho ese cielo del que hablan los musulmanes implica también bastantes cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Así, eso sí está consignado por ahí. Por eso es que quienes atienden a estos que llegan a ese lugar son 72 vírgenes, dice el texto. Las llamadas uríes, que son como versiones femeninas de ángeles, y cada una de ellas representa otra cantidad diferente de sirvientes, o sea, una cantidad todavía mayor, y cada una de ellas representa un palacio diferente, y con sirvientes que se va multiplicando la cantidad. O sea, es abundancia de la que les habla ese cielo. Y en esa creencia, los que son como muy, ¿cómo se les dice? Extremistas es la palabra que estaba utilizando. Los que son extremistas y creen en eso, o sea, creen firmemente en eso, son aquellos de los que se aprovechan los líderes. Y a ellos son los que le dicen, vaya, mira, para que llegues más rápido, tenés que ponerte un cinturón de bombas y te vas a hacer explotar allá. Y Alá te va a recibir allá y te va a dar todos los premios. Entonces la gente lo acepta rápido. O sea, hay gente que lamentablemente, pues no cuestionan, sino que solamente aceptan. Y entonces de ellos es que se aprovechan siempre los líderes. Y eso, pues, es una realidad en esta religión. Bien, me voy a quedar hasta acá. Siempre es importante, como les he dicho siempre, con todas las culturas, que entendamos el contexto para entender luego cuáles son las razones que motivan al arte. Ya vimos el contexto, ya conocimos un poco más acerca del Islam. Ahora vamos a ver cómo el arte se comporta dentro de esta religión.
porque ya vimos que no se permiten las imágenes, ya vimos que no hay símbolos que se permitan, ya vimos que sí piensan en un cielo, que sí piensan también en un infierno, y que árabes y musulmanes son dos cosas diferentes. Eso es algo importante que vamos a ver por acá. Me quedo entonces por aquí y detengo la grabación.